Estaba aquí precisamente anotando algunas de las cuestiones que quería conversar en este encuentro semanal en Hablemos de Política. Tenemos en primer lugar, obviamente, el tema de la pandemia y de la cuarentena. Como ya dije oportunamente, creo que el gobierno actuó adecuadamente en lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria y obviamente todos tenemos que estar cumpliendo con estas restricciones en nuestras libertades personales, pero que es por el bien general de todos. Así que esperemos que esta situación podamos ir pasándola lo mejor posible. Ahora sí, el tiempo está transcurriendo y de manera que se hace necesario que el gobierno también haga una convocatoria a sectores con amplitud, que haga una convocatoria con el Consejo Económico y Social que se anunció, pero que nunca se constituyó. Indudablemente, tal vez por diversas cuestiones no lograron constituirlo a tiempo. Bueno, creo que este es el momento oportuno para poder constituir o poder comenzar a constituir ese Consejo Económico y Social. Así que convocar a la Unión Industrial, a la mesa de enlace, a los sindicatos, a partidos políticos, a referentes económicos de prestigio. Y creo que allí hay que ir instrumentando distintas ideas que puedan convertirse en proyectos concretos, tanto de la emergencia como de lo que va a ser la post-pandemia, la post-cuarentena, porque esto en algún momento se va a terminar, pero el daño económico provocado es muy grande a nivel mundial y en Argentina también. De manera que considero que es muy importante que se comience ya cuanto antes a hacer esa convocatoria y que se pueda generar a partir de ese Consejo Económico y Social las medidas adecuadas para enfrentar la emergencia y para ir analizando e instrumentando las medidas a futuro, no tan lejano, por supuesto, que va a tener la post-cuarentena. Otro de los temas importantes que quería conversar es lo que ha sucedido con respecto al Mercosur y a nuestra repentina salida de esta mesa de negociación del Mercosur con estos tratados que están en danza. Partamos de que el Mercosur en realidad, o al menos para mi consideración, nació un poco torcido, nació mal. Yo creo que antes de haber ingresado en esta especie de unión aduanera, que de por sí en nuestro caso es imperfecta, deberíamos haber transitado primero un área de libre comercio, para luego, posteriormente, poder comenzar a ingresar en una unión aduanera. Pero nosotros comenzamos directamente por unión aduanera, imperfecta, pero unión aduanera al fin. Ahora bien, el Mercosur, ¿qué implica? Que los 4 países que forman el Mercosur, los 4 países fundadores del Mercosur, para realizar un acuerdo tienen que estar los 4 de acuerdo. Basta el voto de uno que esté en desacuerdo para que cualquier acuerdo extrazona del Mercosur no pueda prosperar. En este caso yo creo que ha sido un importante error haberse retirado de esa medida de negociación, esa mesa de negociación, porque ahora nos deja en soledad y es muy probable que los 3 países restantes, Brasil, Paraguay y Uruguay, puedan continuar una negociación sin Argentina, lo cual implica un perjuicio muy importante para Argentina. Es cierto que los 4 países que integran este Mercosur son bastante diferentes uno de otro, es decir, Paraguay y Uruguay carecen de la industria que tiene la Argentina, también de Brasil, obviamente, y que un acuerdo con algunas potencias exteriores al Mercosur, Canadá o Corea del Sur, pueden perjudicar la industria argentina, pero me parece que en ese caso bastaba con exponer de parte de la Argentina las cuestiones pertinentes a esos acuerdos, pero no retirarse de la mesa de negociaciones. Eso ha dejado en una situación, desde mi punto de vista, muy complicada a la Argentina, en el presente y para el futuro, en el Mercosur y de lo que va a ser la post-cuarentena, la post-pandemia, en cuanto a las negociaciones económicas internacionales. Después está otro tema que tiene que ver con las sesiones del Congreso de la Nación. Tuvimos durante un tiempo
que si el Congreso sesionaba o no sesionaba, si lo hacía en forma presencial, si lo hacía en forma virtual, si necesitaba hacerlo en forma virtual directamente. Bueno, obviamente la famosa declaración de certeza que pretendió hacer prosperar la presidenta del Senado, creo que fue un error importante, se perdió mucho tiempo, además esa declaración de certeza jurídicamente no tenía absolutamente ningún sentido, no debió prosperar de ningún modo, y tampoco ha sido un triunfo el fallo de la Corte. La Corte no le dijo haga lo que quiera, que nadie lo va a objetar, simplemente le dijo usted como Cámara son los dueños de su propio reglamento, verán ustedes cómo se instrumentan las sesiones, de acuerdo a su reglamento, pero no era necesario realizar esta acción jurídica con la cual se perdió mucho tiempo. Yo creo que no era excusa el tema de la proximidad de los legisladores con respecto a sus bancas, porque rápidamente podía haberse instrumentado una sesión presencial en otro lugar que no fuese el recinto, ya sea de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Podría haberse hecho en el Centro Cultural, en el CCK, podría haberse hecho en el Salón de Convenciones donde se realizó el G20, etc. Hay lugares propicios para poder mantener las distancias adecuadas entre cada legislador. Estando en pleno periodo de sesiones ordinarias, los legisladores tienen el deber de concurrir al Congreso y el deber de estar presentes en las comisiones y en las sesiones. De manera que esta cuestión de si por la pandemia y la cuarentena no podemos sesionar, sinceramente a mí me pareció ridícula. Creo que es la obligación de hacerlo. Como también me pareció una sobreactuación los legisladores de la oposición que se filmaron y luego trascendió por medios de WhatsApp que parecía héroes todos que estaban concurriendo al Congreso de la Nación. No son héroes, es el deber que deben cumplir. Si algunos legisladores, por distintas circunstancias que están muy alejados, no pueden concurrir, pues que el Estado les envíe un avión de la aerolínea de bandera para trasladarlos. Pero no era excusa, no había excusa por la cuarentena. Esperemos que esto se solucione, aparentemente ya ha habido principio de solución con acuerdos de bloque para realizar algunas sesiones mixtas. El país lo necesita y los argentinos no gobernamos sino a través de nuestros representantes, de manera que nuestros representantes deben estar ocupando el lugar que les corresponde. Creo que es un tema ya terminado y esperemos que no vuelva a ocurrir y que de aquí en adelante el Congreso sesione y trabaje como corresponde. Después, por último, quería hacer referencia a la posibilidad de que podamos todos participar en política independientemente de hacerlo en partidos políticos. A ver, yo personalmente creo, esta es una opinión estrictamente personal, que están dadas las condiciones sociales, políticas, como para poder intentar la generación de un espacio alternativo diferente a los dos espacios en pugna, que son aparte los famosos espacios promotores a su vez de la grieta que tanto daño ha hecho a la nación. Lo que sucede es que obviamente es muy complejo, demasiado complejo, porque eso requiere de la voluntad de muchas personas, incluso de quienes quieran acercarse o afiliarse a un partido político, depende de los fondos con los que un partido político o un espacio quiera crearse, y también de la posibilidad de tener acceso a los medios, porque el votante no vota aquello que no conoce, de manera que es muy complicado. Además, veremos también cómo llega la Argentina al año próximo, que va a ser el año electoral de elecciones de medio término, cómo llega políticamente, económicamente y socialmente al 2021. Pero las condiciones yo creo que están dadas, pero es muy complejo poder lograrlo. Eso sí, hay otras formas de participación. Y aquí les quiero comentar que con un grupo de personas que nos conocemos desde hace mucho y que venimos de militancia política, algunos de las mismas militancias, otros de distinta militancia política, hemos creado un grupo que hemos dado en llamar el Foro del Encuentro Argentino, tratando de imitar o de llevar adelante aquello de la cultura del encuentro. El Foro del Encuentro Argentino tiene por objeto discutir políticas públicas, idear políticas públicas,
programar políticas públicas y tratar de acercar en esa programación proyectos concretos de políticas públicas, acercarlas ya sea al gobierno, a los partidos políticos, a instituciones políticas, a representantes importantes de la sociedad, sin pertenecer a ningún partido político. Es decir, el foro no pertenece a ningún partido político, no representa a ningún partido político. Independientemente, cada integrante de este foro que desee participar activamente, incluso electoralmente, en algún espacio político en el cual se sienta cómodo hacerlo, por supuesto que está libre de hacerlo. Pero el foro en sí mismo, como grupo, no representa ni pertenece a ningún partido político. Por supuesto, todos nosotros, la mayoría de los que en principio lo estamos integrando, venimos de una trayectoria y de una formación dentro del, podemos decir, dentro del humanismo, de manera que nos identificamos de ese modo, pero no cerramos las puertas a quienes no provengan de la misma formación que nosotros. Al contrario, creo que la diversidad nos ayuda a todos a enriquecernos y a enriquecer una propuesta política que podamos transmitir a la sociedad, a los medios, a los partidos políticos, a nuestros representantes, etc. De manera que quienes quieran participar o tengan interés en hacerlo, luego en la descripción de este video va a estar disponible el mail, igualmente se los anticipo, es forodelencuentroargentino@gmail.com. Les repito, el foro no pertenece a ningún partido político, pero está a disposición de quienes quieran participar y acercar ideas. También lo van a encontrar en Facebook como Foro del Encuentro Argentino. Y también les repito que individualmente cada uno puede participar en política si lo desea en algún partido o espacio alternativo. Esta es la idea para que podamos acercarnos, compartir pensamientos, compartir ideas, compartir proyectos y tratar de mantener vivo la idea de que es a través de la política que se sale de las situaciones tan complejas como la que está viviendo la Argentina. Voy a continuar tratando de elaborar algunas ideas para la próxima semana.